Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Señor, Creador. renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y Gozar de sus consuelos. por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de Llena eres gracia. de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el Bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre. vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, Cristo Rey nuestro, Venga tu reino, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les pido a todas, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no haya problemas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda plática en la que vamos a hablar. Acuérdense que habíamos dicho que lo que estamos haciendo, el curso que estamos dando es de Mariología, es decir, es un estudio teológico sobre la Santísima Virgen. No es una plática de tipo espiritual, sino que vamos a hablar, pues sí, vamos a tratar de dar una explicación de lo que la fe cree, de dónde se basa, en de qué pasajes de la Sagrada Escritura están tomadas, pues sí, de dónde viene toda nuestra fe en la Santísima Virgen. Y podemos empezar con el Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta, lo dijimos la vez pasada, que el alma de la teología, que es lo que estamos tratando de hacer, es la Sagrada Escritura. Si queremos saber qué es lo que Dios nos quiso revelar, si queremos saber, si conocer qué es lo que nos quiso Dios decir, cuál es su mensaje de salvación, eso lo vamos a saber leyendo la Sagrada Escritura. Dijimos también que además de la Sagrada Escritura, nos dejó la tradición, ¿no? Y entre las dos se van a complementar. Sin embargo, pues un puesto sí muy importante es, y fundamental, es la Sagrada Escritura para hacer teología. Ahora, hay pasajes en la Escritura que son muy claros. Por ejemplo, si te dicen, no matarás, pues creo que nadie tiene duda de lo que es matar, y que no matar es no matar, ¿no? Y que si no hay que darle ninguna explicación. Sin embargo, hay otros pasajes que para poder entenderlos se requiere pues conocer el contexto, que dicen otros pasajes de la Sagrada Escritura sobre eso, cuáles eran los usos, las costumbres de ese momento, etcétera. No, si se requiere, no nos podemos quedar en algunos casos como que en la traducción literal, no lo que se dice al pie de la letra, sino que lo que tenemos que buscar es el mensaje de salvación que está detrás. Por ejemplo, cuando se dice que toman de un fruto prohibido, pues, del árbol, pues no necesariamente se refiere a que comieron una manzana o una pera y que la pera o la manzana sean pues algo malo. No, está detrás una desobediencia a Dios, un ponerse detrás. Entonces, a lo que voy es, no se puede tomar solamente coger uno, leer la Sagrada Escritura y pensar que necesariamente lo está entendiendo correctamente. Como les digo, sí hay que tener un cierto conocimiento para poder entender sobre todo esos pasajes que no son tan evidentes. Ahora, hay dos claves para interpretar la Sagrada Escritura. Uno es el sentido que le da la Iglesia, no el sentido que yo le doy,
sino que la iglesia es la depositaria de la revelación. Entonces, es la iglesia, encabezada por el Papa, la que nos va diciendo cuál es el sentido de la escritura, ¿no? Para poder interpretarla correctamente. Y también hay otra clave que es muy importante, fundamental, y es que hay que interpretar los textos sagrados a la luz de la revelación posterior que viene con Jesucristo. Como que Jesucristo ilumina de una manera muy especial toda la Sagrada Escritura, toda la Biblia. Y hay muchos pasajes que ya con la iluminación de Jesucristo, como que adquieren su pleno sentido. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando van los 2 discípulos de Maús a resucitado Cristo, y van los 2 de Maús, Cleofás, y se cree que Lucas, van caminando, de repente, cuando le dicen, bueno, es que tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado, él les dice, bueno, ¿qué ha pasado? Pues es lo de Jesús de Nazaret, hombre grande y que queríamos que era un profeta, etcétera. Y entonces él dice, hombres tardos y necios para comprender, que no habían entendido lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les fue anunciando todo lo que estaba escrito acerca de él. Entonces, Jesucristo realmente, pues sí, viene a dar cumplimiento a las promesas que están escondidas en la Sagrada Escritura, y muchos textos pues tienen que ser iluminados para comprenderse en su totalidad, tienen que ser iluminados por Jesucristo. Bueno, dicho esto, hay que decir que pues en la Sagrada Escritura, en la Biblia, se habla muy poco de la Santísima Virgen. Y especialmente, o sea, se habla poco en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver después, pero si en el Nuevo Testamento se habla poco, en el Antiguo Testamento, pues más poco. Sin embargo, pues vamos a reflexionar sobre estos datos que sí encontramos en el Antiguo Testamento. Hay que aclarar que no vamos a encontrar ningún texto que diga en el Antiguo Testamento, ¿no? La Santísima Virgen María va a ser la madre del Mesías o la madre de Jesús. O sea, así no está dicho. Pero veremos cómo, si uno sabe interpretar los textos, pues realmente sí está dicho. ¿Ok? Entonces, textualmente no lo vamos a encontrar, pero sí veremos cómo hay textos que se refieren, unos se van a referir directamente a la Santísima Virgen y otros se van a referir a otras personas, pero que a nosotros nos evocan a la Santísima Virgen y nosotros se los podemos como aplicar o acomodar a la Santísima Virgen. La Iglesia desde el inicio, desde el principio, le ha tenido un gran cariño y un gran amor a la Santísima Virgen. Si se acuerdan ustedes, desde el principio se reúnen con María en el cenáculo, con María esperan que venga Pentecostés, venga el Espíritu Santo. María acompaña pues sí, a la iglesia naciente. Entonces, María siempre ha estado presente y se le tuvo un amor muy, muy especial desde el principio. Ya como Mariología, pues la Mariología, como esta ciencia teológica, pues ha ido construyéndose a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, a lo largo de los siglos, con el pasar de los siglos, pues se ha ido pues sí, como reconociendo la riqueza total de María. Y lo iremos viendo también. Primero vamos a hablar
de María en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo, luego hablaremos de los dogmas, etc. Y ahí poco a poco iremos, pues sí, descubriendo toda la figura de María. Ahora, entonces decíamos, hay varios textos, tipos de textos, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Unos son textos por acomodación, es decir, son textos que no hablan de la Santísima Virgen, pero que se le pueden aplicar perfectamente a ella. Y hay muchos. Yo no voy a mencionar todos porque no acabamos una clase que es la finalidad. Voy a comentar algunos, pero seguramente ustedes conocerán otros textos que también se le pueden aplicar a la Santísima Virgen. Entonces, como decíamos, son textos que no hablan, o sea, que cuando se escribieron sobre alguna persona en concreto o sobre una imagen, sobre un personaje real o otra cosa, ¿no? Un símbolo, pero no directamente sobre María, pero que se le aplica. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con Judith. Judith 15:9. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de Judith? Dice, y fíjense, ustedes piensen en María, están dichas para Judith, pero ustedes cuando yo las lea, piensen en la Santísima Virgen. Dicen, tú eres la exaltación de Jerusalén. Tú eres el gran orgullo de Israel. Tú eres la suprema gloria de nuestra raza. Por supuesto que esto es la Santísima Virgen. Sin embargo, estas palabras se las dijeron a Judith cuando ella libra a Jerusalén de Holofernes. Mi mamá tiene una pintura de ella justamente con la cabeza. No sé si se acuerdan, van a atacar a Jerusalén y los tienen rodeados y demás, y ya se le están en muy, muy mal estado el pueblo de Israel, el pueblo judío, y están a punto de rendirse, y entonces Judith va y sale con su criada, y va y se presenta en el campamento enemigo, como si, bueno, primero se arregla, se perfuma, etcétera, y luego se va al campamento enemigo como si fuera huyendo por miedo a lo que va a sucederle a su pueblo. Ella es muy guapa, y entonces se la presentan al general. Y ella le pone algo en la bebida. El caso es que cuando él cae para dormir, ella saca la espada que traía escondida y le corta la cabeza. Y con esto se da una gran victoria, porque el pueblo confiaba en los que estaban por atacar, pues sí se desmotivan y no logran conquistar a Jerusalén. Entonces, es una figura histórica, pero el texto se acomoda perfectamente a la Santísima Virgen. Otro texto, por ejemplo, son todos los textos que se refieren al Arca de la Alianza. Aquí les pongo un texto que está en Crónicas, en el primer libro de las Crónicas. El arca es una especie de baúl. ¿Okay? Esta arca, el Arca de la Alianza, fue construida por indicación de Dios, y en ella se guardaban las tablas de la ley. Luego se fueron, creo que metiendo algunas otras cosas, pero pues lo más importante era el Arca de la Ley. Y en sí, las tablas de la ley. En sí, el arca, pues como que era el lugar de la manifestación de Dios, el lugar como donde estaba la presencia de Dios. Ahora, esto que es dicho del arca se aplica perfectamente a la Santísima Virgen. ¿Por qué? El arca contenía lo más sagrado para el pueblo. Era la presencia, o sea, como que la presencia, dentro del arca estaba como la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Esa manifestación de Dios que se había quedado en unas tablas grabadas. Bueno, a María, o sea, lo que hacía grande al arca
no era no sé, el arca en sí, el baúl en sí. Lo que hacía grande al arca era lo que contenía dentro. Pues así María, no son sus cualidades lo que la hacen grande, sino lo que después va a contener ella, que es al mismo Hijo de Dios. María contuvo a Dios mismo en su seno. Y entonces, por eso se puede decir que ella, María, es el arca de la alianza. Al llevar a Jesús, pues Dios lleva a Dios dentro. Y por eso en las letanías del rosario se habla justamente arca de la alianza. ¿Ok? Luego, por ejemplo, también en Zacarías está hablando del regreso de los desterrados, cuando el pueblo es desterrado a Babilonia, y después de muchos años regresan. ¿Ok? Y cuando vienen, regresando, dicen, alégrate, hija de Sión, pues vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Como decimos, se aplicaban a los que estaban regresando, pero en sí se le puede perfectamente aplicar a la Santísima Virgen. Otro texto, por ejemplo, es el de Génesis 28, en el que está Jacob, está durmiendo. Y cuando duerme, él sueña con una escalera que estaba apoyada en el cielo y por ahí bajaban y subían los ángeles de Dios. Y vio que hasta la punta estaba Dios arriba, ¿no? Pues se puede aplicar perfectamente a María, que es esa escalera que conecta con Dios, ¿no? Que gracias a ella, como que Dios eligió esa escalera, la Virgen Santísima, para venir a la tierra. Decidió a través de ella encarnarse, ¿no? Entonces también se puede hablar así de ella. Y así se le pueden aplicar otros muchos textos, ¿no? Del Cantar de los Cantares, etcétera. Se le pueden, por ejemplo, aplicar todas esas mujeres que se le pueden acomodar textos de esas mujeres que en el Antiguo Testamento fueron madres de una manera milagrosa, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la mamá de Samuel, Ana, podemos pensar en las mamás de Sansón, etc. Hay concepciones que son milagrosas, que también se le pueden, pues a María aplicar una que es todavía más milagrosa, ¿no? No es solo como la de Sara, que ya era viejita y ya ni reglaba, y sin embargo de ella pudo nacer se me fue el nombre. Bueno, el hijo de Abraham. Isaac. Gracias, Isaac. Es que de repente se me fue de que nació Isaac. Bueno, con esto quiero decir, hay textos que se le acomodan a la Santísima Virgen, pero no necesariamente fueron dichos para ella. Hubo una persona, hubo un arca real, hubo una mujer real a los que le fueron dichas. Luego hay otros textos que se llaman textos de sentido discutido, en cuanto que son textos que algunos teólogos dicen que sí se referían a la Santísima Virgen. Y hay otros teólogos que dicen no están directamente referidos a la Santísima Virgen. Uno de ellos está en Jeremías, en que dice, Yahvé ha creado una novedad en el país. Una mujer encerrará dentro de sí al hombre. Esta profecía, o sea, los teólogos que dicen que esta se refiere a María, podría referirse como una profecía sobre la concepción virginal de Cristo, pero como que es un poco difícil de probarlo, ¿no? Porque se puede aplicar también a la relación esponsal, porque muchas veces se habla esa relación de Israel como esposa de Dios, ¿no? Y no necesariamente, aunque cuando dicen el hombre, pues muchos veían ahí el hombre al Mesías, ¿no? Entonces,
bueno, como les digo, es un texto con sentido discutido. Otro, y que se usa mucho en las fiestas de la Santísima Virgen, es el del Salmo 45. Seguro lo han oído ustedes más de una vez, que dice: de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija mía, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La sirven sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. En realidad, pues puede referirse al canto de boda de un rey, pero también puede referirse a los desposorios de María con Dios, ¿no? De María, que va a ser como María como reina madre, al ser pues la madre del rey, ¿no? De Jesús. Entonces, pues también algunos dicen que no, que sí simplemente son textos discutidos. En muchas de las liturgias de la Santísima Virgen viene como el Salmo, ¿ok? Y ahora vamos a los textos que son ciertamente mariológicos. En estos textos sí no hay duda de que son profecías de la Santísima Virgen, y estos vamos a desmenuzarlos un poquito más. El primero está en Génesis 3:15 y es el que dice: pondré, ¿se acuerdan? Ha caído, o sea, Eva ha caído tentada por la serpiente, ha comido del fruto prohibido y le ha dado de comer a Adán. Y entonces se aparece Dios, ¿se acuerdan? Estos se esconden, etcétera, etcétera, y bueno, ya les dice por qué comieron. Entonces Eva le dice que, Adán dice: la mujer que me diste por esposa me dio de comer y comí, y la otra dije es que la serpiente. Y entonces Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acecharás su calcañar. También, esta es una traducción, también otra traducción que dice, es que son muy semejantes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y su linaje. En el otro dice, él te pisará la cabeza, y en este dice, ella te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Entonces vamos a ver, este texto se suele llamar el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, o sea, la primera buena noticia dada al género humano. Esa primera buena noticia es que se está anunciando un Salvador, ¿no? Es el anuncio de que Dios va a salvar a los hombres. Entonces sabemos que evangelio es buena noticia, pues este es el protoevangelio, el primer evangelio. Y esto es muy bonito, porque este anuncio, esta buena noticia, es dada inmediatamente después de la caída. Así nos muestra cómo Dios inmediatamente después de que el hombre le ha fallado, él como respuesta les anuncia un regalo como sobreabundante, ¿no? Como que es una respuesta no solo misericordiosa, no solo es una respuesta de esperanza, sino que es como sobreabundante, ¿no? Como demasiado. Y desde el principio de la Biblia, es decir, estamos en el capítulo 3 del Génesis, ya nos está dando esta buena noticia de que vendrá de la descendencia de la mujer un Salvador que va a acabar con el mal. ¿Ok? Y vamos a ir por partes. Primero dice el pasaje: establezco. Este texto es un oráculo de Yahvé, es decir, es un mensaje de Dios. Está puesto
en la boca de Dios. No es un simple profeta el que lo dice, sino que es palabras directas de Dios. Y por eso tiene la máxima autoridad. Es, además de que Dios es el que habla y que de Él solo puede venir la salvación, cuando pone establezco, es un verbo que está puesto en la primera persona del singular. Es decir, yo, Dios, es decir, Dios que es el que habla. Entonces, Dios es el que establece esta enemistad. Adán y Eva han roto la amistad con Dios por el pecado y Dios en ese momento hace una profecía, hace una propuesta de una amistad que va a ser todo lo contrario, que va a romper con esta enemistad que ha traído el demonio. ¿Okay? Va a haber una enemistad entre una mujer y el demonio. Lo estaremos viendo, pero bueno, aquí lo importante es decir que es Dios mismo, no un profeta, el que lo está diciendo y el que está anunciando que se va a ver un Mesías, un Salvador, que va a pisar la cabeza de la serpiente. En segundo lugar, la palabra enemistad. Nosotros no sabemos hebreo, pero la palabra enemistad viene de una palabra hebrea que significa más de lo que enemistad normalmente significa para nosotros. Aquí es como con mayor radicalidad, es una separación total. Y solo puede utilizarse cuando se trata de una enemistad entre personas. Aquí la serpiente no es que es un animal, aquí la serpiente está significando un ser personal que es el demonio. ¿Okay? Y también el vocablo que se emplea aquí, además significa una enemistad habitual, o sea, continua, siempre, de siempre, que permanece, implacable y profunda. Es decir, es una enemistad total, donde no hay nada en común. Y esta enemistad, como podemos ver en el texto, no termina sino hasta la victoria total de uno de los contendientes. Y así vemos que dice, ¿no? Pondré una enemistad, dice, está entre ti la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acecharás su calcañar. O sea, llegará un momento en que se te pisará la cabeza. Es decir, ya en ese momento habrá una victoria definitiva de uno de los contendientes. Y la victoria viene de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Dice, entre ti y la mujer. Entre ti, aquí se refiere la serpiente, el demonio. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero cuando se refieren al demonio, en el Antiguo Testamento ellos están representados por una serpiente. Entonces, el autor sagrado nos está mostrando de un modo simbólico cómo Dios va a acabar con el demonio, cómo Dios va a pisar la cabeza del demonio. Y va a haber una enemistad con la mujer y con su descendencia. Estamos aquí hablando de la Santísima Virgen. O sea, veremos. En primer lugar se habla de Eva, pero sobre todo de la Santísima Virgen. Que con su descendencia, que la descendencia de la Virgen es Jesucristo, se va a destruir, o sea, va a acabar con el mal. Va a ser una victoria que va a ser definitiva. No significa que esa victoria ya vaya a ser definitiva en nosotros, ¿eh? Ya luego nosotros conocemos que hemos nacido con la concupiscencia y que nosotros podemos caer en las tentaciones del demonio.
pero que hay una derrota definitiva. O sea, Cristo ya venció sobre él y nos ha dado los medios para que nosotros también podamos vencerlo. La mujer, aquí se trata designa un sujeto concreto que en un primer momento se refiere a Eva, que Eva va a tener también una enemistad con la serpiente, pero, como decíamos, hay un plano más profundo. Aquí también se refiere a otra mujer futura. Y así son los anuncios proféticos, ¿no? Se elevan del plano que está actual y anuncian algo que está por venir, y que es muy superior. Y el Concilio Vaticano II nos dice, ella misma, María, es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en el pecado. Entonces, ¿quién va a ser esa mujer? Pues va a ser María. Ella va a ser, y por eso se le representa a María tantas veces pisando la cabeza, sobre todo las Inmaculadas, ¿no? Pisando la cabeza de la serpiente. Entonces, es una profecía de que va a haber esta enemistad. Entonces, entre tu descendencia y su descendencia. La descendencia de esa mujer es Jesucristo, quien definitivamente vence a Satanás. Entonces, Jesucristo es quien va a vencer definitivamente al demonio. Es el que le va a aplastar la cabeza. Y María, pues como su madre, es la madre del Redentor, a ella también se le ha concedido esa total enemistad, esa enemistad absoluta, esa enemistad en la que no hay posibilidad de juntarse. Y si luego lo veremos, aquí ya está parte de lo que será la Inmaculada Concepción. ¿Okay? Pero bueno, entonces decimos que a María se le ha concedido esa plena enemistad con el demonio y esto la ha recibido de su Hijo. O sea, Jesús es el que nos ha traído todos los... o sea, María es inmaculada por Jesús. María pudo ser concebida sin mancha en previsión a los méritos de Jesús. Pero eso lo veremos ya cuando hablemos de la Inmaculada Concepción. Dice, Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. El pie se dirige a una cabeza, que es la cabeza de la serpiente, y la aplasta. Mientras que la cabeza de la serpiente como que hace un movimiento de querer morderla, ¿no? De querer morderla en el talón. Calcañar es talón. El talón de ese pie. Pero que no puede y va a ser aplastada. Y con eso se refiere pues a esa victoria, ¿no? Definitiva. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice este texto? Por un lado, habla de la maternidad de María. Destaca que va a haber una mujer que va a ser madre de la que descenderá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, que esa mujer va a ser madre del Mesías, madre del Salvador. Y que esta elección viene desde antes de su concepción para ser madre de Jesús. Lo explicaremos, como les digo, un poco más después, cuando veamos los dogmas marianos. Pero ya desde aquí nos está diciendo que va a haber esta mujer, que va a ser madre del Mesías y que vencerá al mal. En segundo lugar, entonces primero nos habla de su maternidad, nos habla de la santidad, porque está diciendo que hay una enemistad profunda, esa enemistad que decíamos que no solo es la enemistad como la entendemos nosotros, sino que no es imposible, están separados los dos por un abismo, que no hay forma de comunicación y que es una enemistad total, completa, ¿no? Y por lo tanto, excluye todo pecado, ¿no? Lo que nos está diciendo es una enemistad que excluye todo pecado, cualquier tipo de asociación al mal. ¿Por qué? Porque está conectada con Jesús, con su Hijo.
Entonces así María es la nueva Eva, es la madre de la divina gracia. En tercer lugar, pues también nos habla de que María está asociada, o sea, de que esta mujer está asociada de un modo singular a la obra de la redención. Y esta asociación, pues viene anunciada desde el inicio, ¿no? Desde el Génesis, desde el protoevangelio. Ya ella misma aparece allí como esa nueva mujer, mediante la cual nos va a ser dado el Redentor y por lo tanto la redención. Entonces, este es la primera profecía que siempre se ha visto como de una forma indiscutible que se aplica a María, que es una profecía directamente relacionada con María y con Cristo. Hay otro texto que es el de Isaías. Isaías, estamos hablando de que estamos alrededor del año 730 a.C. ¿Ok? El imperio asirio quiere acrecentar su territorio y está buscando invadir el reino de Judea. El rey de Judá es Acaz, ¿sí? Y vienen contra él, contra un ejército enorme, ¿no? Y el rey ve que están a punto de ser vencidos por sus enemigos, entra en una gran desconfianza, cae en un gran desaliento y dice, pues nada, me van a matar, voy a ser derrotado y conmigo se va a acabar ya la dinastía de David. Y Dios le manda a decir que no, que tenga confianza, que es más, que pida una señal y que le va a dar una señal para que crea. Pero Ajax está, como les digo, pues no confía más que en los medios humanos, ve que realmente pues no tiene forma de vencer y dice estas palabras, dice algo así como, no pediré ni una señal porque no quiero tentar a Yahvé. Y las dice como fingiendo una gran reverencia, ¿no? Por Yahvé, cuando en realidad es desconfianza. Y Yahvé le contesta, ¿no? Isaías, que es el profeta que le está diciendo eso, pero va a hablar en nombre de Yahvé. Y le dice, dado que tú no quieres pedir una señal, el Señor mismo os dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, esta es una profecía, fíjense, 730 años antes de Cristo. El Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo que será llamado el Emmanuel. Este es típico también de Navidad, ¿verdad? Este pasaje. Bueno, vamos a explicar un poco más la profecía. En primer lugar, es una señal. Dios está dando a Ajax una señal. Y es una prueba doble. Por un lado, es una señal de salvación, es decir, que el pueblo no va a perecer, que Dios va a salvar a su pueblo, y así se va a cumplir la promesa hecha a David. Y también es una señal de poder. Es una señal, o sea, está hablando de un hecho milagroso. Si no, no sería una señal, ¿no? Y es una forma milagrosa por la que una virgen, no ya una mujer estéril, no ya una mujer entrada en años, no, es una virgen que concebirá y dará a luz un hijo permaneciendo virgen.
De alguna manera ahí Dios está anunciando la concepción virginal del Mesías, que va a ser una obra milagrosa, que va a ser una obra que solo Dios mismo puede hacer. Ya hablaremos después de la concepción de Jesús, de la maternidad divina, de la virginidad, etcétera, ¿no? De María siempre virgen. Pero aquí ya se nos da esta profecía muy clara, y la iremos, como decía, desentrañando todavía más. Virgen, ¿no? La Virgen, se dice, la Virgen concebirá y dará luz. Ok. El término que se usa, el término hebreo que se usa es, no sé cómo se diga, porque no sé hebreo, es alma. Y esta palabra significa virgen, pero con ciertas características. Se refiere a una muchacha joven en edad de contraer matrimonio. Si ya lo vemos después, ya vista, ya cumplida la profecía en Cristo, pues podemos concluir, obviamente, que esa virgen es María. El nombre asignado a la mujer de la que van a ser el Mesías, como decíamos, la palabra hebrea que se usa es alma. Podría haberse usado otra palabra que también significa virgen, que es la palabra betulá. Esta sola significa virgen. Y decimos que en hebreo se usa la palabra alma, que decimos, es eso, una virgen, pero es una joven en edad de contraer matrimonio, justo como estaba la Santísima Virgen, desposada con un hombre llamado José. También se podría haber usado otra palabra que significa muchacha, pero ya no virgen, ¿no? Que es la palabra narra. Pero si hubiera sido esa palabra, pues no sería una señal, no sería algo milagroso, porque pues cualquier muchacha, sin intervención de Dios, no sería un hecho milagroso, podía haber concebido, ¿no? Entonces, cuando se usa aquí la palabra alma, realmente se nos está hablando de que hay una concepción virginal en que la persona, la mujer, permanece virgen a pesar de estar concibiendo un hijo. Esta profecía vamos a ver que va a venir confirmada después cuando el ángel le anuncie a María, ¿no? Si quieren leerlo, pues lo encontrarán en San Lucas en los primeros capítulos. Bueno, después también dice, y será llamado. Como les decía, muchas de las profecías se esclarecen si se les pone la luz de Jesucristo, ¿no? Ya cuando se le pone, toda la luz del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el ángel Gabriel, recordando esta profecía, nos dice algo sobre el nombre que se le va a poner al Mesías. Y le dice, y le pondrás por nombre Jesús, y será llamado Jesús. Acuérdense que Jesús significa Salvador. Es Dios que viene a salvarnos. Es el Mesías, ¿no? Es Jesús. Entonces, tú le pondrás por nombre Jesús. Es extraño porque el que ponía el nombre, acuérdense que lo vemos claramente cuando están con Isabel y están con Zacarías y viendo que si qué nombre le iban a poner y que dice, no, que se va a llamar Juan. Isabel dice, es que se va a llamar Juan. Y cuando le preguntan a Isaías, dice, efectivamente, Juan es su nombre. Y es cuando se le suelta la lengua. ¿Por qué era esto? Porque el que ponía el nombre era el varón, ¿sí? Era el papá. Y entonces, y sin embargo, en este caso, el nombre se lo dará su madre. ¿Por qué? Porque no hay un padre humano. José va a ser el padre legal, pero no es el padre humano. Dios es el padre de Jesús y es Dios quien le está dando su nombre. Efectivamente, después, legalmente se lo pondrá José y así se va a cumplir, va a pasar porque José era descendiente de David.
por vía legal pasará a ser descendencia de David, Jesús. Y hay un tercer, digamos que los más importantes textos de María son los dos anteriores. Esos son los que son claramente. Esta tercera profecía también es clara, también es mariana, pero digamos que las dos más importantes son las que ya hemos comentado. Y esta viene en Miqueas, y es la que sirve, está justo esta profecía. ¿Se acuerdan cuando los magos se pierden, de repente se les desaparece la estrella y van pues, con Herodes para que les diga, bueno, ¿y qué dicen las profecías de que cuándo van a ser el Mesías y demás, ¿no? Y justamente la profecía a la que se refieren es esta, que es la profecía de Miqueas y que dice, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel y cuyos orígenes son de la antigüedad. Por eso, Yahvé los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Dios. Si dan cuenta, hasta que él dé a luz la que ha de dar, o sea, por un lado dice que van a nacer en Belén, y por eso se dirigen a Belén los magos, pero también nos habla de una mujer que va a dar a luz y que sobre este que va a dar a luz estará el poder de Yahvé, ¿no? Ahí estará Dios con él. Y justo esta profecía viene dicha 30 años después de la profecía de Isaías, ¿no? Entonces, muy probablemente el profeta estaba pensando también en esa realización de esa profecía de Isaías. Bueno, con esto terminamos. Bueno, nada más un pequeño resumen, aunque es cierto que terminamos, pero se puede decir que resumiendo, en el Antiguo Testamento se anuncia que la salvación va a venir de parte de un Mesías, que va a estar revestido del poder divino, que va a destruir el mal, y esta va a ser una victoria sobre el mal definitiva. A este Mesías se le va a unir una misteriosa mujer que va a participar va a participar en esta, se puede decir, salvación. Será virgen y ella va a dar a luz a quien venza a Satanás. Entonces, podemos claramente ver cómo María está presente desde el Antiguo Testamento, sí, de una manera misteriosa, sí, de una manera que, por supuesto, los que leían el Antiguo Testamento no tenían idea de a quién se refería. Tanto era así, pues se acuerdan que en Israel, pues las mujeres judías lo que querían era tener hijos y muchos. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser de alguna el Mesías. Entonces querían ser eso. María pues había optado por no ser madre y sin embargo de ella vendrá el Salvador, ¿no? Entonces ella dará luz a quien venza a Satanás y pues con estos pasajes podemos decir que pues sí, que sí María sí está, por un lado, prefigurada en unas santas mujeres, como decíamos, en varias, está en Judith, pues también se le podría haber hablado de Esther. ¿Se acuerdan la reina Esther que va, se presenta ante el rey, aunque no, una esposa no podía presentarse ante el rey a menos que fuera llamada por el rey? Acuérdense que tenían muchas mujeres, los reyes. Y sin embargo, Esther va y después de ayunar y demás, se presenta ante el rey para pedirle, para interceder por su pueblo, porque justo había un decreto que iban a acabar con los judíos. Bueno, está presente, o sea, en muchas mujeres, nosotros comentamos solo de Judith, pero está la reina Esther, están, como decíamos, las mujeres que tuvieron a sus hijos de forma milagrosa, etcétera, hablamos del arca, etcétera, pero está, o así como está prefigurada en otras santas mujeres, está su presencia anunciada o preanunciada, especialmente en el texto del Génesis
y de Isaías. Esos dos son los textos más importantes sobre la Santísima Virgen. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Ahora sí, sí. Hasta aquí lo dejamos. Ahora sí vamos a pasar. Déjame poner el pausa. A ver, espérenme. Sí. Ok.